En este quinto domingo del tiempo ordinario tenemos un evangelio bellísimo en el cual se ve cómo San Pedro tiene la prioridad primero, la prioridad sobre los demás discípulos, y también vemos cómo el Señor los llama a que lo sigan. Entonces es un evangelio que podemos decir es del discipulado, es decir, un evangelio que da elementos importantísimos de cómo podemos ser o debemos ser discípulos, o cómo sucede el discipulado en nosotros, a semejanza de cómo surgió o le sucedió a Pedro y sus compañeros. Por tanto, vamos a mirar entonces qué significa o cómo sucede esto del discipulado. Lo primero que tenemos que ver es que el Señor, el primer elemento fundamental es que el Señor se hace el encontradizo. Dense cuenta que en la primera lectura también se encuentra o se le hace el encontradizo o se le aparece en la primera lectura. Vamos a leerla o vamos a mirarla más que leerla, porque ya la leyeron, la vamos a leer completamente, del profeta Isaías, pero es en otro lugar, es en el templo. Isaías tiene entonces una revelación del Señor, algo o bastante dramática, porque todo lo que pasa con el Señor allí es dramático, pero en cambio en el Evangelio es mucho más simple y sencillo. Es el Señor que va al lugar de trabajo de San Pedro y sus compañeros, va al encuentro, pero ya no en el templo, sino en el lugar de trabajo. Y para mí eso es bien importante, porque quiere decir que el Señor, ciertamente, al Señor lo podemos encontrar en el templo, ciertamente el Señor, aquí venimos a verlo, a encontrarlo, pero también, o no solamente aquí lo encontramos, también lo podemos encontrar en otros lugares menos, o que parecen menos ideales para el encuentro con el Señor, como el lugar donde uno trabaja. Y es bien importante. Ahora bien, ese encuentro que hace el Señor con San Pedro y sus compañeros, ¿cómo sucede? Sucede como en la primera lectura, como un momento de revelación. ¿Qué queda claro tanto en la primera lectura como en el Evangelio? Que cuando el Señor se encuentra con el ser humano, hay una revelación de quién es el Señor, que es el totalmente santo, que es el totalmente otro, y al revelarse eso en el ser humano siente inmediatamente su pequeñez. Tanto San Pedro como Isaías en la primera lectura, ambos se dan cuenta de su pequeñez y de su pecado. San Pedro dice: apártate de mí, Señor. Señor en el Evangelio y en el Nuevo Testamento es una palabra que se refiere a Dios. Entonces, apártate de mí, Señor Dios, porque soy un pecador, le dice Pedro a Jesús en el Evangelio. Y luego también dice el profeta Isaías en la primera lectura: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Inmediatamente en cuanto el ser humano encuentra a Dios, se revela en ese encuentro lo que es Dios, y al revelarse lo que es Dios, el totalmente santo, se revela lo que es el hombre, el totalmente nada, o la miseria humana queda revelada al contrastarse con la grandeza divina. Es importantísimo. Quien se encuentra con Dios entonces siente profundamente esa pequeñez. Un encuentro con Dios que no lleve a esto, pues podría ponerse como entre comillas, paréntesis, como que no es un verdadero encuentro. El verdadero encuentro con Dios pone al hombre en su lugar, porque inmediatamente pone a Dios en el lugar en el lugar que debería de encontrar en nuestra vida. Y al poner uno a Dios en el lugar en el que Él debería de estar en nuestra vida, inmediatamente la pequeñez brota
y la pequeñez sale, eh, eh, sale a la superficie, por decirlo así. Es lo primero. Ahora bien, también, ¿qué más tiene ese encuentro que vemos en el Evangelio del día de hoy? Ese encuentro es una invitación a tener una relación íntima y confiada en el Señor. El Señor le dice a Pedro, o invita a Pedro hacia el final: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lo invita entonces, ese no temas, desde ahora serás pescador de hombres, es una invitación a entrar en una relación íntima con Él. Es una invitación a caminar con el Señor y a participar de la misión del Señor. Entonces, nuestro seguimiento del Señor no es el seguimiento de unas meras normas y de unas reglas. Ciertamente hay normas y reglas, pero lo que nosotros seguimos es a una persona, a un Señor, nuestro Señor Jesucristo. No es una doctrina, es una persona que está siempre enfrente de nosotros y guiándonos. Entonces, el Evangelio muestra cómo ese encuentro con el Señor tiene que llevar a entrar en una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno entra en una relación íntima con una persona, lo que se supone es que tienen que entrar en una relación que posibilite el conocimiento de la persona. Nosotros entonces estamos en una relación que debemos de conocer la persona de nuestro Señor Jesucristo. Conocerlo, tenemos que amarlo, y por tanto solamente después de conocerlo y amarlo podemos caminar con Él. Y hay un último elemento de este encuentro que sucede en el Evangelio también, que tiene que ver con el discipulado, y es la transformación de la identidad. Dense cuenta que hacia el final del Evangelio cuando le dice el Señor: no temas, desde ahora serás pescador de hombres, ahí ya se empieza a vislumbrar ese cambio de identidad. San Pedro ya no será más el pescador que pescaba a orillas del lago de Genesaret. Ahora adquiere una nueva misión, su identidad cambia. Ya entonces San Pablo va a ser como otra persona. Su trabajo pasado ya no lo va a definir, lo que lo va a definir es lo que viene adelante y el conocimiento del Señor. Y también supone eso entonces una renuncia a un pasado. Luego, dice el Evangelio, llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Muy importante entonces que en el seguimiento del Señor, cuando uno se encuentra con el Señor, siempre va a haber algo que hay que dejar atrás. Para San Pedro fueron las redes y su antiguo trabajo. Creo yo que sería importante nosotros preguntarnos qué es lo que el Señor nos está pidiendo a dejar para poderlo seguir. ¿Qué es lo que tenemos que dejar atrás, abandonar, para poder encontrarnos con el Señor y seguirlo? Veámosle entonces al Señor en esta Eucaristía. Yo dejo por ahí la homilía, que nosotros que nos llamamos seguidores de Él, en realidad podamos encontrarnos diariamente con Él. Recuerden que el ser seguidor supone encontrarse con el Señor, tener una experiencia íntima con el Señor. Y esa experiencia íntima, recuerden que nos va a llevar a reconocer quién es Él e inmediatamente a reconocer quiénes somos nosotros. ¿Quién es Él? El totalmente santo. ¿Y quiénes somos nosotros? Los pecadores. Y esa es la relación que se debería llevar con el Señor. También el encontrarnos con el Señor es una invitación a entrar en una relación, como le decía yo, íntima con el Señor, de conocimiento del Señor, de amor del Señor, para poder caminar con Él. Y luego ese encuentro con el Señor transforma nuestra vida. Hay una transformación que se opera en el momento
que sucede en cualquiera de nosotros. Hay algo que cambia en el ser humano cuando se encuentra con el Señor. Y ese cambio lleva entonces o pide que dejemos algo atrás para poder seguir al Señor. Entonces, con estas ideas, continuemos reflexionando en qué consiste el discipulado, en qué consiste el encuentro con el Señor. Pongámonos de pie y profesemos juntos nuestra fe.